Doctor Mario Esbeño, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Todo bien, buen día. Escuchando con atención a Dipache, que está con una precisión importante respecto de la economía y sobre todo lo que dijo del turismo, ¿no? A ver, yo te veo, me permito tutearte. Adelante, adelante. Una generación obviamente un poco más elevada que la mía, ¿no? Así es. Se murió Fidel Castro, murió toda una era. Se fue Así una era. es. Este año se murió, quizás haya pasado desapercibido, pero en manera global y como líderes globales del siglo pasado. Parece que el fallecimiento de Simón Pérez y de Fidel Castro haya sido de lo más impactante como para decir, señores, el siglo XX ya quedó completamente atrás. Bueno, la verdad que la desaparición de estos líderes hay que medirlo en lo que significa en el impacto mundial. No es un líder local, sino un líder de tipo general, digamos. En el caso de Fidel Castro es muy importante porque es creador y expansor en la zona nuestra, digamos, en esta parte del mundo, de lo que fue históricamente el comunismo, que es un resabio todavía del siglo anterior. Y en ese sentido tenemos que ver y no perder de vista todo lo que fue anteriormente el comunismo y el instrumento que constituía para este criterio político este desembarco que había en la zona del otro lado del mundo, digamos, porque históricamente todo era de Rusia y el comunismo después encontró otras formas. Y en ese sentido nunca se debatió con justeza qué significaba desde el punto de vista interno del propio Cuba, el propio Fidel Castro, ya que él mejoró sustancialmente, y ese era un poco el desarrollo del modelo, determinadas condiciones sociales, pero no mejoró en general las condiciones de vida y las condiciones económicas de Cuba. Sí. Y era muy utilizado por los países en crisis para generar esta puja, ¿no? Y a los norteamericanos, hoy, después de pasado un siglo, también les servía, porque el modelo, como se dice ahí, el modelo yanqui, digamos, es de oposición, es decir, es republicanos contra los otros, es izquierda contra derecha, es los negros contra los blancos. Así han creado ellos su propia vigencia, su propio fortalecimiento. Y en ese sentido, ahora la propia política está mostrando, digamos, un duro como es Trump, con alguien más republicano, más flexible, con otros criterios, y esto es el tiempo que se viene para los Estados Unidos. El tiempo que se viene y el tiempo económico que se viene, porque en realidad hay cambios que... A ver, pensar cambios de un empresario tan fuerte como es Trump, que está haciendo un cambio antiglobalización, antisistema. Sí. Porque se cierra su economía. Es una cosa increíble, porque si uno me dice, hay un sistema antiglobalización y lo implementa un empresario fuerte, uno dice, no puede ser, es imposible, y menos si es yanqui. Lo que pasa es que básicamente Trump tiene una economía muy fuerte interna y con inversiones en el exterior. Él tener una inversión inmobiliaria en Buenos Aires, en el Uruguay, en Paraguay, no significa que él necesita que eso funcione globalizado. Lo único que necesita es un banco que le transfiera los fondos. En ese sentido es muy distinto lo que es la economía globalizada. Trump es un financista globalizado, digamos. Es un hombre que tiene capital, que ha obtenido determinados resultados en su país de origen, digamos, y hace inversiones en el exterior. Es muy distinto el criterio. Pero en el modelo de Trump vamos a ver un montón de similitudes con el criterio de la administración de Macri. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado al manejo no tanto político, sino gerencial, un sistema horizontal, y donde él valora las eficacias. Si uno mira con cuidado cómo fue eligiendo a sus ministros, que hay muchos cuestionamientos, él lo mira por el perfil de lo que se llama en la economía, en lo que es la vieja escuela económica, el principio de la eficacia. ¿Qué es el principio de la eficacia? Está muy criticado el militar que retiró, que ahora designó, pero es un hombre que Trump le mide porque tenía eficacia, es decir, tenía resultados. Era eficiente para lo que él pretendía. Claro, entonces ese es el modelo. Y en ese sentido, muchas de las cosas que creo que es el tema que vos querías tratar, que es la gestión de Macri, tiene ese mismo eje, diríamos. Gobierno deseos. Exactamente. Trump viene a copiar el modelo Macri. Exactamente. Si vos tenés un problema del corazón, tenés que llamar a un cardiólogo, digamos, aunque tenga después un problema físico global, digamos. Este es un poco el esquema. Y en ese sentido,
aunque parezca mentira, y también nuestra administración, el gobierno actual, no estaba con esta tendencia, pero mirando desde el eje de la administración, lo que yo te relato, ¿no? Que cómo es su actitud en el seno del ejercicio del poder. Esto tiene que ver con el ejercicio del poder. Fíjate que cuando viene Macri para ejercer el poder, ¿cuál era el eslogan? Y en cierta medida parte de la frustración sociológica que existe en Argentina, que era cambiemos. Es decir, todo el mundo pensó que un montón de cosas que no estaban bien, un montón de otras cosas que había que modificar se iban a producir automáticamente. Y en ese sentido, ni esto es tan sencillo, ni tampoco él cuenta con los equipos que van a generar estos cambios. Por eso es tan impactante ahora cuando aparecen pequeñas cuestiones que le hacen a ello a la ética, a las prácticas que pueden estar marginadas del comercio exterior, como los cuestionamientos que le hacen a familiares que tienen inversiones. Y bueno, ¿por qué? Porque justamente la expectativa social, sobre todo de la clase media alta, era de que se iba a terminar cualquier forma de corrupción. Entonces, determinadas modalidades y formas de funcionamiento que tiene Macri, sí, el solo hecho que sea cuestionable desde el punto de vista ético y quizás parcialmente legal, ya significa que esto no cambió del todo. Esa es una de las cosas que en este primer balance que hay que hacer del año es una de las frustraciones. Éticamente no tiene ningún tipo de discusión un decreto que él pueda llegar a beneficiar a familiares siendo hijo de Franco Macri. Bueno, este último decreto yo te diría, si me permitís, sacarlo del análisis a este último decreto. Este último decreto es horrible. Es igual, tiene la misma entidad jurídica, porque vos sabés que yo conozco derecho público, tiene la misma entidad jurídica negativa y cuestionable de cuando designó por decreto a los 2 integrantes de la Corte. Nadie discutió sobre la idoneidad, con los perfiles. Es decir, eran los hombres que tenían las condiciones para ese cargo y era un fortalecimiento institucional. Él dilapidó todo este valor que tiene este capital por utilizar un procedimiento inadecuado, Si en algún momento la ley de moratoria, él se imaginó que había que cubrir o exceptuar a determinada gente por determinado nivel familiar, digamos, lo tenía que haber debatido en el Congreso, no hacer una picardía, por ponerle un nombre de bar, digamos, en la reglamentación. Hizo una cosa que va a ser muy cuestionada, inclusive lo va a poner al borde de una cuestión judicial. Ese decreto me hizo acordar mucho un decreto acá de Corrientes, cuando, por ley, se incrementó la coparticipación a los municipios. Y el gobernador por decreto decidió que ese punto de coparticipación tenía que ser para obra pública. Así es. Es exactamente para mí... Eso se llama modificar el objeto. Modificaste la naturaleza de todo. Claro, la naturaleza no, porque se distribuye, pero vos le pusiste el objeto. El objeto. Significa limitar lo que la ley puso, digamos. Hay un criterio de todos los constitucionalistas y básicamente los administrativistas que dicen de que la ley es para ponerla aplicable por el decreto reglamentario. Cuando vos le incorporás determinadas cosas que son incompatibles o que no están incluidas, estás generando una ley cuestionable y por lo tanto inaplicable. Esto es lo que vos relatabas con perfecto el ejemplo. Me hace acordar, tengo un amigo constitucionalista muy bueno que siempre me lo encuentro y me decía, no te mato con el artículo, te mato con el inciso. Y sí, bueno, pero justamente... Eso te está matando, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que en derecho público hay que tratar de que el objeto por el cual se dictó la ley se cumpla, digamos. Si el objeto era distribuir en determinada forma los municipios y en forma equitativa, y fue lo que se llama el motivo de la ley, uno puede distorsionar, porque significa que vos sos arbitrario. Cuando hizo campaña Macri, había un par de cosas que resonaban permanentemente, que hablaban mucho del gasto social. Así es. Y llegó Macri con el voto creyendo mucho que iba a suprimir el gasto social. A mí me parece que no está mal suprimir el gasto social, por lo menos hasta que la economía tenga una dinámica. Creo que el gasto social tiene que ser en una cuestión realmente equitativa y tiene que ir disminuyendo en forma proporcional, porque yo aspiro a tener una sociedad que alguna vez no tenga gasto social. Que todos tengamos un pleno empleo, o que el empleo vaya teniendo retroactividad y que no sea necesario de ese paliativo, porque eso es un parche para lo que tendría que ser un Estado más o menos eficiente. Cuando digo Estado no digo solamente Poder Ejecutivo, sino digo una sociedad eficiente. Pero a mí lo que más me sorprendió de Macri no es eso, porque entiendo y lo entiendo políticamente. A mí me sorprendió que Macri nunca pudo achicar el déficit fiscal.
jamás pudo achicar en todo el año. Yo creo que ese es el gran tema. Es decir, si vos me decís cómo es el análisis del primer año, es justamente ese. Al no poder acomodar la inflación, al superarle notablemente las expectativas que él generaba, que era achicar todo lo que significa el déficit fiscal, mejorar la recaudación, al final fíjate que le da mayor énfasis, mayor fuerza a su rueda de auxilio, que era la moratoria, que era el blanqueo de capitales. Ese era como fondos adicionales, era como un segundo tiempo. Y en este modelo actualmente es esencial el ingreso de estos fondos porque le va a cubrir aquellos recursos que hoy le escasean. ¿Y qué pasó con la política social? Creo que por un lado hay una realidad que la economía no se corrigió y el gran instrumento de deterioro de su propuesta es la inflación. Fíjate que se arranca con una inflación del 22 al 23 y vamos a cerrar con una pasando un poquito el 40. Y hay que tratar de que en el ejercicio que viene, que todo el presupuesto está armado con una inflación del 17 al 19, no por arrastre lo lleve arriba del 21, digamos. Entonces, que es los cálculos más optimistas que hay hoy. Y eso generó la consecuencia. Lo que vos hablas del gasto social es la consecuencia. Es decir, al no corregir la economía, al no mejorar, al no generar ocupación, él tuvo que mantener la política social que tanto cuestionó. Es decir, que la conclusión que hay que llegar sobre esto es que esto que iba a ser progresivamente reduciéndose, esto se incrementó en algunos montos que, por otro lado, no tenés que olvidarte que había determinado costo social, pero a su vez él tuvo que dar más dinero del que se consumía, hasta proporcionalmente, porque las necesidades básicas insatisfechas fueron más altas. Es un tema bastante delicado. Y segundo, demostró algo muy importante y que va a ser trascendente en el futuro, que es que el equipo de Macri no tiene fuerza para contener a las presiones sociales, digamos. En Buenos Aires, cualquiera que esté en el microcentro, en los últimos 4 meses, está totalmente histérico. En todas las calles se juntan 15 y hay una protesta. Es decir, operativamente la capital federal se convirtió, igual que unas ciudades grandes, digamos, en un gran pandemonium para vivir, digamos. ¿Por qué? Porque la gente vio que plantear los resultados, plantear, digamos, las consecuencias, y lo mismo nos está pasando a nosotros, porque es como que se va expandiendo cuando nos cortan el puente. Cualquiera que quiere generar un reclamo, cualquiera que tenga una pretensión social insatisfecha, le genera un perjuicio a todos los demás ciudadanos, que son los que producen la economía, y le mortifican la vida en condiciones de limitarle su garantía constitucional, que es la de circular libremente. Todo muy bien, pero eso me está demostrando una ineficiencia del Estado, una ineficiencia que Macri creyó cubrir con los CEOs. Y bueno, yo creo que uno de los grandes déficits, es decir, uno hace una especie de síntesis de la síntesis, en el ejercicio que termina de Macri, 2 cosas se debilitaron, digamos. La expectativa de que su propio nombre, Cambiemos, se produzca, eso parcialmente se produjo. Segundo, que era un fuerte reclamo social de que se recuperen los bienes mal habidos, es decir, todos los cuestionamientos de ética y de corrupción, cuanto menos, digamos, se recuperen los fondos o se recuperen los bienes. Eso también, digamos, está en vías de avanzarse, es un tema netamente judicial, pero está mostrando que la actitud del Estado es liberar eso. Y por otro lado, contener la inflación. La inflación él no la contiene porque el gasto público no lo pudo contener. Y una cosa es consecuencia de la otra. Estamos a 6 días del primer año. Sí. Él dijo que tenemos el mejor equipo de la historia, pero el mejor equipo todavía no sale a la cancha. No está trabajando o no está entrando a dar resultados como se esperaba. En el concepto de los empresarios, tener el mejor equipo es con el que vos mejor trabajás. Ese es el concepto empresario y te lo digo con autoridad. Es decir, la gente con la cual vos tenés más afinidad, tenés más cosas. Eso no significa que tengan lo que el derecho público exige, el erario público determina, que es eficacia en el gobierno. ¿Qué significa? Que vos hagas una obra pública rápido, barato y sin corrupción. Eso es eficacia en la inversión pública, digamos. Por ahora son anuncios, son llamados, son cosas, y en ese sentido, fíjate vos la diferencia que hay con el equipo de gobierno que parcialmente era el que le acompañó a él en la capital, que está trabajando en la provincia de Buenos Aires.
La mitad de las obras que se anunciaron ya están en marcha. En cambio, en el resto del país se están organizando y en otros casos está recién buscando financiamiento. En ese sentido, creo que es otra de las frustraciones la eficacia, es decir, la rapidez para lograr estos objetivos. Diferencia entre eficacia, entonces, y mejor equipo, que es... El equipo con que él se siente cómodo, que se puede reunir, que puede debatir, y también está puliendo ahora en este evento que tuvo tanta difusión, digamos, en Chapalmalal, que es que está tratando a su vez de tener una coordinación, porque es evidente que él también optó por una estructura que administrativamente se llama horizontal. ¿Qué es una estructura horizontal? Cuando vos tenés varios sectores divididos entre varios, digamos, lo que hace que vos tengas quizás mayor oportunidad de escuchar opiniones, que tengas otras alternativas, pero después el presidente o el que resuelve, que acá aparentemente es el jefe de gabinete, después diga de cuál de todas las ideas es la que va a ser la razón de gobierno, digamos. Y yo creo que en ese sentido está padeciendo también un grado de desgaste, en ese sentido, digamos, donde cada uno tira para su sector. El único presidente, y eso es lo que está tratando de afinar ahora. Según la historia y lo poco que he leído, uno de los pocos presidentes que logró eso que vos estás proponiendo, que los ministros, o mejor dicho, que es la idea que tiene Macri, que los ministros sean realmente, tengan un nivel de eficacia, autonomía y que puedan llegar a resolver. Homogeneizar se llama. Homogeneizar fue Marcelo Torcuato Alvear. Sí, un poco lejos. Estamos hablando de casi 100 años atrás. Sí, pero los problemas hoy de la Argentina son completamente distintos. Absolutamente más difíciles. Hoy hasta el que vos tenés la prueba que es un persona que no cumple con la ley, te cuesta procesarlo, digamos. Es decir, hoy las actitudes de defensa son distintas, los intereses de los grupos son distintos, hoy las empresas... Yo quiero dar un solo ejemplo, por ejemplo, en inversión económica. Cuando al poco tiempo lanza las primeras expectativas que tenía Macri sobre las inversiones, habla del grupo Carrefour, que iba a hacer como 300 bocas, etcétera, etcétera. Hoy, dentro de lo que está trabajando la Secretaría de Comercio, está pretendiendo de que los precios se separe lo que es la financiación del costo real de los productos. ¿Por qué? Porque la financiación, sobre todo en electrodomésticos, en bienes durables, en computación, no sabes cuál es el precio y cuál es la financiación. Y entonces no sabes si hay competencia real, digamos. Es decir, lo que tiene que ver es que estos modelos, digamos, que hay de grandes cadenas, de grandes conglomerados, al final le terminan condicionando a los gobiernos. Fíjate vos que hoy, en el tema de la carne, también pasa lo mismo. El precio de la carne que se vende al mostrador es un precio y el precio que se le paga al productor es otra. Lo mismo pasa con las frutas y otros productos, digamos. La distorsión del medio. Exactamente. Y por eso se produce algo que al ciudadano común, al que no está en la economía, le llama la atención, como en algún momento un título, 70% de descuento, 60% de descuento, 40% de descuento. Es decir, se imagina, pero ¿y cuánto ganan? ¿Cuál es el margen? Lo que pasa es que los precios... ¿Cuánto tiempo me estuvieron robando? Exactamente. Bueno, eso no dije yo, pero es cierto. Pero es la lectura social, digamos, es la lectura y la expectativa. Y bueno, todos estos grupos, estas grandes cadenas, han logrado, primero, perjudicar fuertemente al sector de pymes. Y segundo, a que el consumidor esté atado a una tarjeta de crédito. Entonces es una mezcla de interés económico y de resultado. Consecuentemente, la gente no compra mucho más barato, compra al mismo precio, pero financiado, es decir, le dan las facilidades, pero no le dan el precio final, que es lo que importa. Sí, pero está bien, pero ¿sabes lo que te dice el tipo? ¿El tipo de la calle? Sí, pero yo le gano con la inflación. Porque la inflación como sigue... Pero eso es casi una excusa. Es como cuando alguien en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, te dicen, no importa que el sector público crezca mientras no haya conflictos sociales, mientras no haya desocupación. Y así es que el Estado sigue creciendo, tiene más empleados públicos, y entonces el objetivo común, el objetivo social del ciudadano no se cumple. ¿Por qué? Porque el Estado cada vez crece más y no tiene el resultado esperado. Sí, pero hoy en la economía y viendo la perspectiva de lo que fue el primer año de Macri, yo no sé dónde está la expectativa o cuál es la realidad que una persona te quiere decir, mirá, a mí me gustaría cambiar el auto y bueno, hoy le tengo que intentar ganar la inflación, te dice. Y sí, bueno, esa es la realidad, digamos. Sí. Lo que le acomodó bastante a este concepto que vos decís y lo disimuló es la caída de ventas, la recesión, porque hubo cosas
que ahora todavía tienen precios relativos bajos porque no hay ventas. Hoy un auto tendría que costar en Argentina entre un 10 y un 15% si vos aplicás o un criterio dólar o un criterio producto. Y no sube porque justamente la caída de ventas lo ha afectado. El impacto de Brasil en materia de automotores también fue así. Pero fíjate que por otro lado lo que tiene actividad, como es los productos, los insumos de la agricultura que está en expansión, digamos, sube, digamos, las pretensiones de las cerealeras de cobrar el royalty hoy sobre las semillas, ¿es por qué? Porque el negocio crece. ¿Qué te estoy mostrando acá? Que cuando hay negocio, hay rentabilidad y hay búsqueda, la gente enseguida se despierta y quiere participar, como es los semilleros que están tratando de cobrar derechos sobre la semilla y sobre lo que crece. Y el del auto, digamos, que siempre son industrias poderosas, bajaron sus pretensiones y sus márgenes con tal de no tener una pila de auto en una playa. Sí, pero esa clase de gente, la cerealera, especialmente la gente del agro, ha sido la más beneficiada con este gobierno. Exactamente. Lo que pasa es que Macri comete el error inicial que dio un montón de beneficios sin pactar contraprestaciones. Yo estoy de acuerdo que él puede haber bajado retenciones, podía haber hecho algunos beneficios, pero no tenía que haber confiado en sus amigos. Él confió en sus amigos y hizo un asado, cada uno iba a traer vino, pero al final trajeron vino Tetra Brick en vez de traer un vino de marca, y entonces el aporte fue muy bajo, me parece. También es un pensamiento ingenuo, sin pactar condiciones, por ahí quizás las condiciones ya fueron cumplidas anteriormente. No sé si se cumplió o no. Lo que creo es que desde el punto de vista de la macroeconomía, de la economía que importa al país, del que va a generar negocios, que a su vez va a ser lo que se dice vulgarmente el derrame y el beneficio, eso no se va a producir, porque evidentemente, y más ahora que él tiene expectativas sobre inversiones de bienes de capital, necesita dar dos cosas muy importantes, que es la seguridad jurídica y la renta. Seguridad jurídica y renta. Ese es el tiempo que viene ahora. Y la seguridad jurídica actualmente pasa por la confiabilidad política. Y Macri empezó a debilitarse en ese acuerdo de apoyo que le daban los otros partidos, porque justamente empezaron a rozarse los intereses políticos y la expectativa que viene en un año electoral. Entonces, todos esos que acompañaban, que lo daban como integrantes, digamos, de un frente. Por eso es que es muy difícil desde el punto de vista económico que algunas de las expectativas que vienen ahora sean de rápida ejecución, ¿Por qué? Porque en el ámbito legislativo no va a ser así. Fíjate vos que todo este tema que hace un año se habla, que es los proyectos de ganancia, en este momento, no se dice por ahí, pero hay 11 proyectos modificatorios de la ley de ganancias, y de los cuales hay 3 que ya tienen 5 modificaciones. Entonces es muy difícil debatir así. Yo entiendo eso, pero lo de ganancias no es un debate real, no lo están haciendo real, porque no le quieren decir a la gente que si sacan ganancias las provincias se desfinancian. Bueno, pero por eso. ¿Qué me vas a decir vos sentado del otro lado, Colombi? Te va a decir, sí, no, mis legisladores tienen que votar ganancias. Mentira. ¿Cómo va a ir a votar ganancias el legislador por la provincia de Corrientes o vinculado a un gobierno provincial? Que le va a reducir recursos a su provincia. Exactamente, bueno, pero y más en un año electoral. ¿Cómo me va a decir que va a desprenderse alegremente de dinero para lo que el año que viene sea un año electoral? Bueno, pero es que justamente eso, la gente, la expectativa que tenía Cambiemos, era de que le iban a decir todas las cosas, y el único hecho que juramentó Macri era que siempre iba a decir la verdad. Lo habrán escuchado decir innumerable cantidad de veces. Esta es una de las verdades que tenía que haber dicho. Si no, todo este proceso de ganancias, fíjate vos que hace 4 meses se hace una modificación de ganancias, que es inclusive un coletazo de cuando se paga el primer aguinaldo, donde por un decreto de excepción tuvo que eximir del impuesto determinadas cosas. Esa fue una rueda de auxilio, digamos. En ese momento él tenía que haber dicho esto que decís vos hoy, que estamos ya la primera semana de diciembre. ¿Por qué? Porque tenía que hacer ver la necesidad de los recursos y que esto constituía un elemento sustancial para las provincias. Ojo que cuando hago referencia a Colombia... Es como cuando vos le llamás a un enfermo y vas a un tratamiento con un médico, Daniel, y le tenés que decir su estado general y después diagnosticarle. Acá le erraron en el sentido de que quisieron ser políticos, gente que no son políticos, y dijeron cosas que después la gente se frustró y le pusieron en enfrentamiento. El caso nuestro cercano, que es Colombia, es muy distinto, porque Colombia tiene puesta la camiseta. Colombia tiene media camiseta de Macri y media camiseta de sus intereses. Entonces él tiene que surfear, diríamos, en estos dos ámbitos. Digamos. Generoso con lo de la camiseta de Macri, pero yo quiero aclarar que cuando hago referencia a Colombia,
no quiero hacer referencia a solamente al gobernador de la provincia, sino quiero hacer referencia a que a todos los gobernadores del país están lo mismo. En igual o en peores condiciones porque están más apremiados financieramente. Porque tranquilamente Colombia mañana me puede decir, yo puedo cederlo de ganancias, pero anda a pedirle al del Chaco que ceda ganancias, anda a pedirle al de Entre Ríos que no puede pagar los sueldos como pago yo los sueldos, que ceden ganancias. Las cosas son así tal cual. Claramente, entiendo desde ese punto de vista, solamente para decir un ejemplo de aquí, de lo que nos toca, y que hay provincias que financieramente están mucho más necesitadas de ese recurso que implica ganancia. A ver, al final, pensando en Macri, no tenía equipo, no tiene equipo, o no tiene buenas decisiones. Yo creo que su equipo le faltó practicidad en el ejercicio de la función. Cuando uno está en el Estado, no solamente tiene que lograr la decisión, sino ponerla en vigencia. El Plan Belgrano es el caso clásico, digamos. Agarraron, hicieron una nómina, estuvieron por todo el país, hicieron un inventario de obras. Todo el mundo estamos de acuerdo, hasta el más opositor estaba insinuando, digamos, que eran buenas decisiones. Pero ponerla en marcha creo que es la diferencia que hay entre llevarla adelante y anunciarla. Y creo que fue el déficit. Por eso es que hay tantas expectativas frustradas, digamos. Porque viene Cano, por ejemplo, a Corrientes y parece que viene quien tiene el chancho, digamos, para el asado. Y para los medios de comunicación y para la gente. Y bueno, porque yo te digo otra cosa, que esto, obviamente, los funcionarios todos saben y todos te hablan en el off the record, que Cano no mueve nada. Todos están esperando que venga Dietrich, que es el que maneja gran parte de la torta, o Frigerio o Peña, que son los que te manejan todo. Sí, que son los que Cano concretan. Es muy lindo su llegada, su presencia, le aplauden, le miran, pero no maneja nada. Cano es como el subsecretario de Planificación, digamos. Hace los relevamientos, hace el diagnóstico y hace una nómina de prioridades. El que te manda la guita son los otros tres. Terminó en la carpeta. Esa carpeta tiene que tener vida en el derecho público cuando tenga recursos. Y a su vez que el tesorero esos recursos te los transfiera. Claro. Ese es el asado para el fuego que está puesto en la parrilla. Claro, que exactamente, que por eso está muy bien, la gente puede decir todo, podemos agarrar, entretenernos y decir, no, este tipo es el importante. No. Los funcionarios te dicen, ¿sabe qué? Por mí que venga Frigerio, que venga Peña, que venga Dietrich, porque con la firmita de ellos... Eso es lo que te habilitan la obra. Cuando sale la obra. ¿Y sí? Pasa un poco por ahí. O sea, 8 es más que generoso. Sí, yo creo que es una autocalificación. Y las autocalificaciones siempre son engañosas. Pues sabés que el viernes lo entrevistamos a Julio Bárbaro y me acordaba mucho de lo que decía el miércoles. Decía, esto me hace acordar cuando uno va a la facultad y dice, la expectativa que tienes yo, como cuando saliste de hacer el parcial, y yo quisiera tener un 8, un 9, y después te encontrás con un 4, un 3, un 5. No, después tenés que entrar a apiadarte de que pases. Sí. ¿Perspectiva para el año que viene? Yo creo que las expectativas son buenas, creo que el país va a tener financiamiento, que es el problema más grave que tiene ahora, las obras no van a venir rápido, se va a ir acomodando la inflación, pero lo que esperábamos para este año se va a ir produciendo lentamente el año que viene. ¿La mentalidad de este gobierno hace que sea más preocupante lo de Trump? ¿O no? Digo, ¿sabes por qué? Porque la perspectiva de lo de Trump es la mayor concentración de dinero para lo que tiene que ver la reactivación en cuanto a obra pública que ellos establecen. Ahora, la forma y el pensamiento de estos CEOs nos hace que van a tener que reconvertirse e ir a buscar a otro lado el dinero como para la inversión en obra pública. No, yo creo que donde estaban gestionando va a tener resultados. Yo creo que el dinero circulante o que manejan los americanos, digamos, no va a estar sujeto a Trump, porque esa plata ya estaba en el mercado financiero. Creo que Trump no va a zarandearle a los países que no le estaban apoyando, porque lo que le importa a él es de resultado. Trump es un hombre que lee balances, no lee política. Diríamos, en política, es lo más pragmático que hay. Es lo más pragmático y se va a unir hasta con el diablo para obtener su resultado. Ahora, finalizando la entrevista como arrancamos, con tus años, a diferencia de los míos, ¿te imaginaste alguna vez ver un Trump? No me imaginé, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde institucionalmente, esto es muy importante que por ahí no se dice, institucionalmente y desde el punto de vista de la formación política, la gente tiene mucha base, mucho concepto. Es decir, la gente se maneja mucho con las expectativas, con el currículum. Entonces hay que leer hoy de que la sociología, es decir, la protesta de la gente,
La actitud de la ciudadanía es la que marcó el voto. Sí. Eso es lo que dio este resultado y salió algo inesperado, digamos. Sí, uno de los lugares que más me llamó la atención era el núcleo duro donde estaba la industria automotriz. Así que es. Ahí prácticamente arrasó Trump por el nivel de expectativa y lo que le pasa económicamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí te puedo dar una contestación económica. Ahí los armadores de vehículos tenían hace exactamente 8 años un 15% de componente importado y ahora tienen un 63% de componente importado. Entonces eso hace, como escuchás permanentemente acá en la industria automotriz, que las pequeñas, los componentes, los que tienen todo el escenario paralelo de la industria, digamos, ahí desapareció. Entonces toda esa gente es el equivalente a los pueblos del interior cuando sale las resoluciones que restringen la soja, digamos. Todos esos talleres, todos esos que funcionaban alrededor de la soja, todo eso cuando viene la reducción del margen que se va agotando, son estos mismos talleres, son esta misma gente que decide que el nacionalismo de Trump le va a beneficiar en su economía familiar y particular. Sí, que en realidad está muy bien, porque yo siempre entendí que el tema de la soja, yo estaba en desacuerdo con el tema de de lo que algunas cuestiones que se resolvieron del tema de la soja, porque entendía que la soja es muy bueno, pero no es lo único. Vos cuando te aferrás a una sola cosa, y especialmente una economía de un país, cuando en su momento la soja... Tiene que tener diversidad. Sí, vos tenés que tener la diversidad. Vos tenés que tener porque vos tenés, la diversidad te da todo. En el concepto de economía mínimo, es que la tierra forma parte de uno de los componentes que la tierra, el aire y los productos, digamos, hacen al producto final, digamos. Sí. La tierra es la misma para plantar maíz que para plantar soja. Lo que pasa es que el gran esfuerzo se fue hacia el sector que daba más renta, digamos, que es el producto soja. Y ahora fíjate vos que como empezó la caída y hay problemas, ahora está creciendo sustancialmente, vas a ver próximamente las informaciones, el trigo y el girasol. Porque volvió el girasol. Exactamente, el girasol es un producto casi inexistente. Sí. Y si vos mirás las áreas sembradas y la venta de semillas de girasol, ha triplicado lo que fue los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque el interés es la medida de las acciones económicas. Como hay capacidad de compra en el exterior, porque hay que buscar alternativas, porque también el aceite y el producto subsidiado y subalterno de la soja, digamos, no es tan bueno como el del girasol, se está volviendo a determinadas cosas y se está buscando a nuevos mercados. José Carlos, el gran tema, disculpa, el gran tema en el futuro, ya que estamos tratando de utilizar, digamos, mi experiencia en algunas cosas, es el gran equilibrio en el mundo va a estar entre China y Estados Unidos. Claro. Esa es la balanza. Lo demás somos adornos. Claro, exactamente. Y por eso es que rompió todos los acuerdos que había por todos lados Trump, porque quiere sentarse solamente a la mesa directamente para hablar con los chinos. Por supuesto. Directamente, uno mano a mano, como él suele hacer a nivel empresarial. Exacto. Y que tan mal no le ha ido. Quizás ahora hay que ver cómo negocia con los chinos. Yo quería hacer una referencia hacia... Ese es el tiempo económico que viene. Ese es el tiempo económico. Definiciones de no tantas mesas, sino de mano a mano. Trump con el chino. Sí, sí, sí. Quería hacer referencia a José Carlos Charamonte, un historiador que tiene quizás poca marquesina, pero hizo un libro muy interesante, se llama Mercaderes del Litoral. Y que habla de la provincia de Corrientes del inicio del siglo XIX, más o menos del 1820, por ahí hablaba y bondades sobre la provincia de Corrientes, decía que todo alrededor del territorio nacional. Que todo alrededor del territorio nacional. Pero ¿dónde estaba la economía? ¿Dónde estaba la gran virtud de la economía correntina en ese momento? Precisamente en la diversidad. Exactamente. En la diversidad era el potencial económico y por eso lo situaba a Corrientes en otro espacio a nivel nacional. Así es. Que quizás tiene que ver el mismo concepto económico, es otro momento, pero el mismo concepto económico llevado. Exactamente. Ahora. Y en una provincia que en ese momento teníamos muchas dificultades en comunicarnos, porque teníamos los ríos, ojo con eso, sí, que eso es un factor negativo dentro del marco de la economía. Y ni que hablarlo ahora todavía, que seguimos teniendo problemas con el tema de la navegabilidad de los ríos, y a partir de esa época comienza la pelea con Buenos Aires con el tema de los puertos y la aduana y todo eso. Por eso que son en el fondo no tanto estratégicos, sino disputa de intereses. Intereses y lo que le da a cada uno, ¿no? Así es. Gracias por venir, que tengas un gran año y te seguiremos molestando como siempre. Bueno, me alegro, siempre tengo lo mejor para ustedes porque siempre he sido bien tratado. No, por favor. Mario Cedeño con nosotros.